Bien, ¿alguien tiene algún otro problema con objetivos, fundamentación, intervenciones? Profe, Sí. otra intervención podría ser educar al paciente y la fundamentación sería que va a recuperar, va a tener autocuidado en lo que tiene. La educación al paciente está bien, pero generalmente se trata de presentarla cuando la persona está próxima a irse a su casa. Porque ¿dónde va a ejercer el autocuidado? El autocuidado lo va a ejercer cuando no te tenga voz de enfermera. Entonces, podés educar al paciente para una próxima alta, entonces ahí sí te correspondería informarle de todo eso. Está bien. Te explico por qué se reserva para el momento del alta. Porque mientras que el cuidado se lo hagas vos, él no va a tener ningún autocuidado. El autocuidado recién lo va a ejercer cuando vos no estés. Está bien. ¿Quién más? Yo en intervenciones puse ayudar al paciente a vestirse y desvestirse. Reemplaza ayudar por asistir, que queda mejor. Asistir. Porque no se olviden que la tarea que uno hace en una internación es asistencial. Entonces queda mejor decir asistir. Igual Asistir ayudar al está bien. Y también puse en intervención respetar el pudor del paciente. Sí, estamos hablando en la de vestirse. Sí, vestir y vestirse. Está bien. Ahora la fundamentación, ahí me trabé. No llegaron todavía a esa parte, pero lo podés fundamentar diciendo que el paciente tiene derecho a la privacidad. Lo van a ver cuando estudien ética. En algún momento ya deben haber visto la Ley de Derechos de Paciente. Si vieron la Ley de Derechos de Paciente, ahí tienen la fundamentación. De la privacidad. Privacidad, intimidad, a ver, este tipo de cosas. De una manera o de otra está bien igual. Todo lo que aprendieron hasta ahora les sirve para fundamentar, para hacer intervenciones, todo, y que no descarten nada. ¿Le leo cómo quedaría entonces, profe? A ver. El diagnóstico sería potencial alteración de vestirse y desvestirse normalmente, relacionado con la inmovilidad del miembro superior derecho.
El objetivo, lograr vestirse y desvestirse. La intervención, lavado de manos, asistir al paciente y respetar el pudor del paciente. Está bien, te falta una La intervención. sí, el registro. Bien, Registro. Después tengo en fundamentación, evita la contaminación cruzada. El paciente tiene derecho de la privacidad, intimidad, y después dejo registro de mis intervenciones. está bien. Eso estaría bien. ¿Alguien más quiere intentar corregir su trabajo antes de tiempo? Me gustaría corregir el mío, profe, pero se me murió la computadora, no puedo entrar, estoy con el teléfono. ¿Y no te acordás más o menos lo que habías puesto? Sí, pero estoy con lo de la movilidad. Estaba con mejorar la movilidad y ahora el objetivo era recuperar la movilidad. Está bien. Sería el único objetivo posible, aunque no lo vas a lograr hasta que no le saquen el cabestrillo. Porque aun cuando le volvieron a poner el hombro en su lugar, él puede moverlo, pero no debe moverlo, porque tiene que ver con su recuperación. En ese caso en particular, ponele que podría ser. ¿Y cuál sería tu intervención? El de la movilidad lo tenía acá en el cuaderno porque antes de pasarlo al negocio lo había hecho en un borrador acá en el cuaderno. El resto me lo quedó todo en la computadora. Acá tengo el de movilidad. Como objetivo yo había puesto mejorar la movilidad, intervención, bueno, el lavado de manos principal, previene infecciones cruzadas, mantener cabestrillo en posición. Bien. Porque la inmovilización favorece la recuperación de los ligamentos, el control de signos vitales para actualizar la constante del medio interno y registro. Está bien. Está bien. Me faltaría modificar el objetivo. Te faltan un par de diagnósticos más, nada más. Con el tema de los signos vitales, ¿alguien tuvo problema para valorar? Porque ahí es donde yo Está en descubro el que tienen rango sorpresas. normal, profe. ¿Y cómo se llama ese normal? La tensión arterial, Normotenso. normotenso. La frecuencia cardíaca, normocárdico. Después era eupnea para la frecuencia respiratoria. Bien. Y para la temperatura era, perdón, no me acuerdo. Normotermia. Normotermia. Está bien. Estaba forzando demasiado mi cerebro. Recuerden no tener dudas sobre los parámetros de los signos vitales, eso es fundamental. Okay. Porque además de valorarlos, en el caso que tengan, se puede preguntar cuáles son los parámetros de alguno de esos signos, entonces corresponde que lo sepan. Me doy cuenta de que no lo saben porque alguien se equivocó
y puso bradicardia. Y no es una bradicardia. Pero bueno, a lo mejor es un caso aislado y fue un momento de falta de lucidez, pero importante, no pueden tener errores o no deberían tener errores con los signos vitales. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que tuvieron que hacer? Para mí, Diagnóstico, profe, encontrar los diagnósticos. las palabras adecuadas para decir. Fundamentar con las palabras correspondientes. Estamos de Sí, acuerdo. encontrar el nombre de la necesidad. Pero estamos mejorando. Yo veo que estoy mejorando. Están mejorando En mucho. Están mejorando mucho. Lo A que ver. pasa, profe, es que hablarlo acá, en clase, y que todos juntos nos saquemos las dudas o nos ayudemos, eso está bueno. No encerrarse en cada uno o tener miedo de hablar o de... No, estamos todas en la misma posición, me parece. Yo lo hago por eso, porque sé que sirve. Más allá de que todo el que no participa, si pone el oído atento, tiene resuelto el trabajo. El que hizo el trabajo, o sea, el que hizo el ejercicio de pensarlo, va a tener un aprendizaje, como dice Osvaldo, para un futuro. El que solamente escucha y copia para tener el trabajo hecho, seguramente en un futuro no logre diagnóstico. A esto sirve para que tengan menos presión con un trabajo práctico, pero para que se den cuenta que el ejercicio de pensar debe estar siempre. A mí me costó esto, profe, porque generalmente el año pasado habíamos hecho con una profesora para practicar un poco el PAE, pero con el Nanda. O sea, con el Nanda tenemos todo en etiqueta y es mucho más fácil, pero es verdad, como dice usted, no podemos estar ahí buscando en el Nanda el nombre y poniendo... Si empiezan con el Nanda, nunca van a pensar un diagnóstico solos. Si empiezan el diagnóstico solos y lo que les falta es vocabulario, van al Nanda y lo encuentran. Se dan cuenta que el ejercicio tiene que ser al revés. Primero tienen que aprender a pensar lo que es un diagnóstico y saber cómo lo van a formular. Porque cuando buscan el diagnóstico directamente en Nanda, lo lleva a cualquier lado. Porque buscan un dominio y cuando siguen el proceso para hacer las clases y sacar el ni y el no, se van de lo que dice el caso. Porque el Nanda no sirve para hacer un PAE. No se hizo para eso. No se usa para eso. Se usa para mejorar el lenguaje, para tener creatividad, para poder relacionar o tener más variedad. Pero no todos los diagnósticos que sacan matemáticamente siguiendo el caminito, dominio, clase, NICNOC, sale de acuerdo a lo que dice el caso. Entonces, si primero piensan en la necesidad y en el diagnóstico y después van a buscar la etiqueta o van a buscar la manera mejor de decirlo, sí les sirve, porque para eso está. No hay ningún enfermero que cuando va a hacer la valoración o cuando va a ver al paciente, saque el librito de Nanda del bolsillo y entre a buscar a ver cómo sale el dominio de la clase. Pues no existe eso. Sirve para mejorar, sirve para pulir el lenguaje. Hay muchos libros de enfermería que dan idea de diagnósticos. Cuando a uno se le acabaron las ideas y puede consultar algún libro que le dé alguna idea de una intervención más. Yo Profe, le hago una consulta. Decime. Si nosotros cuando vamos a hacer el diagnóstico nos equivocamos, no se puede borrar, ¿no?
el registro que hacen de las cosas. Primero, un enfermero no registra sus diagnósticos. Nunca. ¿No? No. Tranquilízate, no va a pasar. Ok. Un enfermero aprende a pensar ejercitándose con el PAE para tener variedad de intervenciones y en el caso de tener que fundamentar, tener el conocimiento. Lo que un enfermero registra es evolución. En realidad, lo que vos registrarías sería la manera en cómo la persona logró el objetivo, porque eso es lo que tiene que quedar registrado. Se supone que el enfermero sabe lo que tiene que hacer y lo que registra es una evolución, o sea, nada que ver con las etapas del PAE. Registrás cómo está esa persona a lo largo de tu turno. Vas a comenzar primero describiendo cómo lo encontrás. A tal hora se toma la guardia y recibo al paciente en la cama, sentado en una silla, en qué posición, con qué, si tiene una vía, que está pasando por esa vía, si tiene algún otro dispositivo, toda la descripción, fotito, de cómo lo encontraste vos en su cama. Después, que es lo primero que tenés que hacer, tomarle los signos vitales. De un lado de la hoja de enfermería se anota el numerito. Del otro lado se anota la palabrita de valoración. Por eso que las tienen que saber. Después de ahí, depende la intervención que ustedes hagan y el resultado que tienen. Por ejemplo, si yo estoy en el turno de la mañana, voy a poner si desayunó, si tomó todo el desayuno y el almuerzo, o sea, se comió todo, uno pone buena ingesta. Quiere decir, se comió todo. Paciente come parcialmente. Eso quiere decir, una de dos, o que tiene una dificultad para comer, o que no le gusta, o que no quiere comer. Pero eso es lo que sucedió durante tu turno. Si tiene el brazo en cabestrillo y no puede, se asiste al paciente en la ingesta. Y agregás si come todo o no, porque eso es lo importante. Cuando alguien mire las hojitas de cada día, va a decir, acá comió, acá no podía mover, acá estuvo mejor, acá cambiaron los signos vitales. A mí no me interesa, si yo quiero ver la historia clínica, no me interesa saber qué hizo el enfermero. Me interesa mucho más saber cómo reaccionó el paciente. Porque de última, si el enfermero lo bañó y tuvo mucho cuidado, no tuvo cuidado, respetó su privacidad o no, el paciente se va a enojar o no. Pero me interesa saber si logró la higiene, que es lo que yo tengo que saber. O sea, lo que vas a escribir no es tu intervención, sino cómo le afectó esa intervención a la persona. ¿Entendés lo que escribís? No ponés diagnósticos. Los diagnósticos los tenés que saber formular, porque si podés formular el diagnóstico, sabés cuál es la causa. Y la causa es la que te va a dar la pauta de cómo vas a lograr que logre esa necesidad básica que tiene alterada. Es una manera de pensar. Por eso que no sirve Nanda. Porque en Nanda no lográs eso. Con el Nanda creo que fue un politraumatismo, terminaba en una atención con una convulsión. Y daba los numeritos, daba el sistema, pero no sirve para hacer atención a personas. Además, yo insisto, la manera más gráfica de darse cuenta es, nadie se lleva el libro de la Nanda en el bolsillo.
ni se lo sabe. Nadie se memoriza todo tampoco. Además, un enfermero no registra sus diagnósticos. Tiene que establecer sus diagnósticos para poder pensar en las intervenciones que correspondan al diagnóstico que pensó. Eso es una manera de ejercitar para pensar. Salvo que tengas que presentar algún trabajo, no vas a hacer un PAE escrito nunca. Te lo van a preguntar. A ver. Lo peor que te pueda llegar a pasar con respecto al PAE, que venga algún superior o que venga alguien y te diga, haceme una presentación de paciente al lado del paciente, cosa que se pide a veces en los servicios. Vos estás delante del paciente y decís, esta persona tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, este diagnóstico, planifico hacer tal otra verbalmente. Por eso que es un ejercicio. En cuanto mejores el lenguaje, podés leer Nanda, podés buscar etiquetas, podés leer algún otro libro que te sugiere intervenciones, cualquiera. De cualquier libro que se llame Guía Práctica para Enfermeros o algo por el estilo, tienen todo eso. Pero lo mejor es que lo puedas pensar y manejar vos porque uses tu conocimiento. Por eso a mí no me importa a veces si está tan bien dicho como que lo puedan pensar, porque el lenguaje se modifica muy fácil. Si lo piensan bien y se ubican en cómo está el paciente y lo que le van a hacer, el lenguaje es lo de menos, se va a pulir. Es más, si yo pidiera lenguaje específico y pidiera palabras específicas, seguramente se quedarían todos a mitad camino, por lo menos. Pero lo van a aprender. Van a acostumbrarse a hablar con el lenguaje específico cuando trabajen, seguro. Decime. Y además de Freud, las necesidades básicas de Florence Nightingale, ¿qué otro podemos tomar de referencia? ¿Qué otras? Las necesidades básicas no son de ¿Quién Nightingale. otro autor hay? Las necesidades que yo, No, que yo les sugiero usar son las de Henderson. Otra persona totalmente distinta, mucho más actual. Henderson falleció hace muy poco. Henderson. Virginia Henderson. Y Henderson es la que más se entiende también. Es como que es más... Es la más fácil. Es la más cuando sencilla. lees ya sabes a qué lo relacionás. Claro. Capaz que otra... Es la más fácil. ¿Querés algo parecido, pero no tan claro? Hay otra escala de necesidades básicas de Gordon. Son todas señoras. Marjorie Gordon es otra de las teoristas que no hizo necesidades básicas, hizo patrones funcionales. Y vas a buscar Gordon, busca patrones funcionales. Son 10. Solo que hay algunos que están metidos todos juntos. Entonces, por ahí es más difícil de pensar. Pero, a ver, yo sugiero comenzar con las 14 de Henderson, porque están muy fácil de ver. Las primeras son todas biológicas. Tienen que ver a funciones del organismo. Siempre tiene que haber alguna de esas alteradas, porque si no a la persona no se lo interna. Saben que alguna biológica tiene que haber. ¿Cuáles son? Respiración, que incluye ventilación y circulación, alimentación, nutrición, eliminación, descanso. Seguimos con movilidad, con termorregulación. Cualquier paciente que tiene fiebre, por eso es importante. ¿Qué más tenemos? Dije sueño, y después empezamos con las que son de relación. Vestirse y desvestirse, higienizarse, comunicarse,
comunicar, Claro. amor y pertenencia, el juego, trabajo. Finalmente, la última que presenta Henderson es la autorrealización. Convengamos que las primeras son indispensables para la vida, son las que tienen que valorar primero. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin que esté latiendo el corazón o sin que respire? Muy poquito. Sin comer y beber, mucho tiempo más. Sin eliminar, depende, pero cierto tiempo. Sin dormir, hasta que entra a fallar la cabeza, 48, 72 horas. O sea, todo tiene que ver con la parte, alteran la parte biológica. Una persona sin comunicarse puede estar mucho tiempo. Sin moverse, y depende. Si tiene una lesión y no se tiene que mover, no se va a mover y va a vivir igual. Sin higienizarse, y debería ser una cuestión diaria, pero la gente que vive en la calle a veces pasa unos cuantos días sin higienizarse y no se muere. Entonces, van siendo necesarias en tanto estén más arriba de la escala, porque son indispensables para la vida. Y después son necesarias para la vida de relación. Si yo no me divierto, no juego, o no me comunico, no converso, o no tengo nadie que me quiera, o no tengo nada propio que yo quiera, o no tengo trabajo, seguramente voy a vivir mal, pero voy a vivir. ¿Y cuánta gente en la vida puede decir que logró sentirse realizado? La autorrealización. Yo cumplí mis metas, satisfecho, logré mis objetivos en la vida. Algunos ni siquiera se lo plantean. Entonces, la escala tiene que ver con la importancia. Eso se llama taxonomía. Y es necesario, porque yo tengo que tratar lo más urgente. Primero, si no comprendo que la necesidad de higienizarse está después de ver si puede respirar o puede alimentarse, y tengo un problema. Entonces, tengo que considerarlas por orden de importancia, por lo ser necesario para la vida. Por eso se llaman necesidades básicas, porque se supone que en mayor o menor medida una persona que transcurra bien por la vida tiene esas necesidades mayormente satisfechas. Insisto, ¿por qué tiene que tener alguna biológica o consecuencia de alguna situación alterada? ¿Por qué razones te internan? Porque algo no funciona y necesitas la asistencia del médico, del enfermero o de la infraestructura del hospital. Si es por una cuestión de relación, te mandan a tu casa y que veas al psicólogo. No necesitas un médico. ¿Por qué enfermería tiene que ver por todas? Y porque los médicos miran solo las biológicas. Las otras, como no son indispensables para la vida, no se ocupa el médico. Entonces, el enfermero, en su tarea integral, holística, tiene que entender de unas y de otras, porque todas afectan a la persona. Paradigma de enfermería: persona, salud, entorno. Me tengo que ocupar de las tres cosas al mismo tiempo. Pero no te preocupes, no te van a pedir que formules un diagnóstico, salvo que alguien específicamente te lo diga. No se registran diagnósticos, se registra evolución, cómo va variando esta persona para tener un relato. Si juntas todas las evoluciones que hicieron los enfermeros que atendieron a una persona,
por ejemplo, durante 4 días, vas a tener toda la evolución de cómo fue cambiando, mejorando o no esa persona. Por eso una cosa se llama de una manera y otra de otra. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, una consulta con el tema de los libros, eso donde registran cuando toman la guardia. A ver, el tomar la guardia es algo que se hace pero que no existe como intervención en ningún lugar. Por eso no hay protocolos ni normas para tomar la guardia. ¿Cómo debería ser? A ver, es una de esas cosas que existen pero no están. Una persona que un enfermero que tiene que tomarle la guardia a otro, debe llegar antes de su horario de ingreso, porque los horarios se juntan. Si uno sale a las 2, el otro entra a las 2. Es responsabilidad del que entra llegar antes, porque el que se va a las 2, si no le preguntaste o no le tomaste la guardia antes, se va y fíjate en la hoja. No hay un pase de guardia. Eso, insisto, no está escrito en ningún lado, pero debe ser así. El enfermero entrante debería recorrer cada habitación y el enfermero saliente describirle la situación como si fuera un resumen de una valoración, una presentación del paciente, de cada uno de los pacientes que le va a pasar la guardia. ¿Por qué? Porque yo te digo que el paciente está bañado y no lo bañaste, o que tiene una vía permeable y la vía no está permeable. Si vos le tomás la guardia, el error es tuyo. Si vos lo constatás y ves que no está bien, tenés derecho a no tomarle la guardia hasta que solucione el problema, porque el problema es del otro. Esta cosa de pasarme una comida a medio preparar quiere decir que yo tengo que saber cómo viene todo, porque si no, el error es mío. Normalmente cuando uno tiene confianza, cuando ya conoce al compañero, cuando no tuvo sorpresas desagradables, puede ser un pase verbal en el office de enfermería. Y uno pregunta, che, ¿qué tal? ¿Están todos bien? Sí, mirá, el de la habitación tal tiene tal cosa y el de la habitación cual tuvo este problema. Yo puedo confiar. Ahora, insisto, si yo tomé la guardia y figura que tenía que tener un plan de hidratación y mi compañero o compañera no lo renovó, se perdió la vía o hubo algún problema, la responsabilidad es mía porque yo tomé la guardia sin comprobar cómo estaba la persona. ¿Qué corresponde registrar? En la hoja de enfermería voy a poner mi hora de ingreso, supongamos que fuera a las 14 o a las 7 de la mañana, se toma la guardia con paciente fulanito de tal, que es la hoja de enfermería de ese tipo, en tal decúbito, infundiendo un acceso venoso en tal miembro, pasando tal solución a tal velocidad, permeable, porque está bien. Si tiene una sonda vesical o tiene otro dispositivo, lo mismo. Se recibe paciente en buenas condiciones de higiene, bla, bla, orientado, porque también se registra el estado mental. Si está orientado, tiene que estar orientado en tiempo, espacio y persona. Quiere decir, sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué fecha es. Esas 3 cosas. Describo cómo lo encuentro, si tiene, por ejemplo, si estamos hablando de un posquirúrgico, tendré que hablar de cómo encuentro la
la herida quirúrgica. Por ejemplo, herida quirúrgica cursando tal día del posoperatorio sin signos anormales. O sea que no hay sangrado. Cuando la cure, pondré qué veo cuando curo esa herida. Pero al tomar la guardia, puedo decir herida cubierta con apósito, sin signos anormales, está bien, tomé la guardia. Así como yo no anoto los signos vitales que tomó otro compañero, yo no debo tomar por seguro nada que yo no compruebe. Básicamente, ¿por qué? Porque si no está bien, la responsabilidad es mía. Si yo verifico, tengo un compañero que sé que me dice, no, está todo bien, no te preocupes, ¿a quién tiene vía? Voy a ver cómo está. Si la vía no está bien, o el plan está fuera de horario, o no pasó, o lo que fuere, yo tengo que arreglarlo. Porque el otro se fue. Yo le creí y se fue. Pero Sí, uno tiene que arreglar, o sea, obvio que es el paciente. Hay que hacer la intervención que hay que hacer. Y aparte, hay que registrar cómo dejaron al paciente. ¿O no? Eso es no un es tema como de... a ver, no es cómo lo dejaron. Es ¿Cómo lo cómo yo lo recibí? recibo. Si yo lo Porque recibo en malas condiciones y no le advertí a mi compañero que me hago cargo de esas malas condiciones, tengo un problema. Porque el otro me va a decir, yo lo dejé bien. A ver, ¿cuándo pasa esto? Cuando hay alguien que no hace bien su trabajo y le dice al compañero, no, está todo joya, está todo bien, chao, me voy. Y a los 10 minutos cae el supervisor, cae el médico, va a ver y dice, pero este paciente no lo bañaron, tiene la vía infiltrada. ¿Quién es el enfermero que está con este paciente? Yo. Y yo tomé la guardia, lo encontré así. ¿Y no te fijaste cómo tomaste la guardia? Te lo banca vos. Ahí está el problema. Por eso se supone que uno conoce, cuando uno ya conoce al enfermero normalmente la gente trabaja en los mismos horarios. Cuando uno ya conoce al enfermero que le toma la guardia y ya sabe que le deja a los pacientes bien, y bueno, un día ponele que haya un problemita, me lo aguanto. Pero hay gente que de repente te toma desprevenida y te encontrás con que te van a levantar en peso porque tal o cual cosa no está bien hecha y vos no tenés nada que ver. Te confiaste en lo que te dijo tu compañero y a lo mejor entre todos los pacientes que tenés tardaste media hora, 3/4 de hora en tomarle los signos vitales a todos y cuando lo vas a ver, el tipo está medio caído, el plan se lo arrancó o tiene otro problema. Mínimamente darse una miradita porque eso de que a seguro se lo llevaron preso es cierto. Y no tenemos que olvidar que tratamos con personas. Nosotros somos personas y los pacientes son personas. Entonces, ni yo tengo que ser la que me banque lo que me dejó el otro compañero mal, ni puedo permitir que una persona esté en malas condiciones porque yo no revisé. Ambas partes. Insisto, en ningún libro existe la intervención pase de guardia, pero en la realidad existe. Por eso que no hay reglamentos ni normativas. Hay mejores maneras o peores de hacerlo. Lo mejor es cuando uno es nuevo, para que te conozcan, ser estricto y revisar, aunque no te acompañe el otro enfermero, pero revisás antes de que el otro se vaya, pasás por las habitaciones y ves si está todo más o menos bien. Entonces, ponele que sí. Cuando te ven que lo haces una vez, 2 veces, se van a cuidar muy bien de dejarte algo mal, porque van a decir, no, ella revisa, hay que dejárselo bien. Y se las van a arreglar.
Esto suele pasar.